Me encuentro con el dirigente político Pablo Aure para hacerle una pregunta sobre por qué la Asamblea Nacional ha demorado tanto la segunda discusión del TIAR. Bueno, Rafa, no solamente ha demorado la segunda discusión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sino que inclusive cuando el presidente Juan Guaidó tomó posesión del cargo de presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero y luego el 10 de enero anunció esas tres frases: que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, ese mismo día, él, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, debió asumir en forma la presidencia de la República. Cuando digo en forma, no solamente en el papel, sino en forma. Es decir, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pero no se juramentó en ese mismo día. Bueno, tuvimos que insistir por las redes, en protesta, en cuestión, para que tomara posesión del cargo. Nosotros fuimos el 23 de enero, cuando se juramentó. Hubo una gran concentración en Venezuela, en todos los estados, inclusive en el mundo entero. Y él juró cumplir la Constitución. Y se comprometió nuevamente con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, a empujones hicimos que se juramentara. Pasó el tiempo y bueno, después vino lo de la ayuda humanitaria. Empezó a decir que la ayuda humanitaria entraba sí o sí el 23 de febrero de este mismo año. Yo mismo fui hasta la frontera, porque en realidad yo creía en eso, chicos, yo creía en esa esperanza. Y fíjate tú, creía yo, ¿ok?, que tengo tanto tiempo metido en la política. Imagínate cómo no habrá creído esa cantidad, esos millones de venezolanos que están aferrados, bueno, a esa esperanza de salir de estos malandros que están en Miraflores. Pues bien, estuvimos allá, la ayuda humanitaria no entró no entró, le quemaron unos camiones. Bueno, luego vino la cuestión del 30 de abril. El 30 de abril, el quiebre de la Fuerza Armada. Por Dios, eso fue una farsa lo del 30 de abril, porque después los mismos americanos dijeron que ya estaba negociado todo con gente del chavismo para hacer una especie de transición con Guaidó en la presidencia de la República, con Michael Moreno en el Tribunal Supremo de Justicia, con Padrino López en el Ministerio de la Defensa. Ok, entonces nosotros ya desde antes habíamos empezado a presionar para que solos no íbamos a salir de esto, Rafa. No íbamos a salir. Era necesaria una coalición, y es necesaria una coalición militar internacional. ¿Para qué? Bueno, para que nos ayude, porque él no le obedece a la Fuerza Armada. Bueno, nada, ni siquiera discutieron nunca eso, el 187.11 en la Asamblea Nacional. Hablamos del TIAR, entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes no quieren aprobarlo el 187.11, vamos a volvernos a incorporar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese es un tratado que ipso iure todos los estados signatarios deben prestarse colaboración cuando exista un peligro para el continente americano, no solamente de ataque de un estado contra otro estado, sino el mismo artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca señala que deben prestarse asistencia a los estados signatarios por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. ¿Tú sabes cuáles son esos otros hechos? Aquí no le obedece la Fuerza Armada a Juan Guaidó. Están los grupos terroristas. Está el ELN, la FARC, grupos fundamentalistas. No vamos a enfocar esto de un problema de Rusia con Venezuela, ni de Cuba con Venezuela, ni nada de esas cosas. Vamos a enfocarlo aquí mismo, nosotros acá. Los estados signatarios están en la obligación, de acuerdo al tratado, de prestarse colaboración. Pues bien, hace algunas semanas se llevó el tema del TIAR, lo despacharon para la Comisión de Política Exterior, para que elaborara un informe. Pero ese mismo día que despacharon eso para allá, que no se discutió, ese mismo día, como para disfrazar, ¿okay?, como para aceptarlo del TIAR, que no lo discutieron, llevaron un tema que sí lo declararon materia de urgencia, que era el pago de los intereses de los bonos PDVSA con vencimiento en el 2020. Y digo esto ¿por qué? Porque ahí se acordó
pagar más de 70 millones de dólares para pagar unos intereses de una deuda que no estaba aprobada por la Asamblea Nacional, que ya había sido desconocida un año anterior o 2 años antes por la propia Asamblea Nacional. Y recordemos que esas deudas o esos compromisos que adquiere el Ejecutivo Nacional, si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional, son nulos. Pues bien, la Asamblea Nacional dijo, no, estos intereses sí hay que pagarlos. Por cierto, todo oscuro. Pero ¿a qué cree usted que se debe ese comportamiento donde dosifican acciones que parecen más concretas y después se extienden en acciones como el diálogo de Oslo o cosas que no son tan específicas para salir Mira, de la esto que dictadura? llamamos oposición, los voceros opositores, por decirlo de alguna manera, se entiende con el régimen. Y tengo que decirlo con vergüenza, con dolor. Lo tengo que decir con dolor. ¿Cómo que se entiende? Por supuesto, hay una especie de convivencia o cohabitación entre el régimen y quienes fungen como líderes opositores y por supuesto venden esperanzas y confunden a la gente, estafan a la gente. Aquí pareciera entonces que estamos luchando, quienes queremos la libertad y luchamos por la libertad, estamos luchando contra dos tiranías. La tiranía propiamente dicha, esa que está en Miraflores y en los cuarteles, y la tiranía esta que se viste de oposición. Señores, ellos pertenecen a una dirigencia, por decirlo de alguna manera, al status quo, que viven, se lucran y hacen negocios con las manos llenas, ¿vale? Y el pueblo o los ciudadanos sacrificando. Entonces tú me dices por qué no se discutió ayer el TIAR en segunda discusión. Bueno, se discutió la semana pasada en primera discusión. Recuerden que esto se debe aprobar el TIAR, la reincorporación, por una ley aprobatoria. Y las leyes, de acuerdo a la Constitución, necesitan, creo que el artículo 207, necesitan 2 discusiones. Una primera y otra segunda para que se sancione como ley. Bueno, se discutió y se aprobó la semana pasada. Todos esperábamos que se discutiera ayer martes. No lo discutieron. Discutieron fue el estado de emergencia, la cuestión importante, la gravedad. Pero eso no hacemos nada con discutirlo, todo el mundo lo sabe. La cuestión es cómo solucionarlo. Y no lo podemos solucionar mientras no salgamos de estos malandros. Ahora resulta que lo que pasa es que son socios, son cómplices, no les interesa salir, les interesa es convivir con este sistema. Probablemente pudieran estar pactando la salida de Nicolás Maduro. Pudiera ser. ¿Ok? Ese es ese, la usurpación. Pudiera ser. Y a lo mejor dejan a Guaidó, pero con toda la parafernalia. O sea, ¿estaría usted sugiriendo que se puede estar cuadrando un pacto de impunidad? Sí, por supuesto. Ya la habían asomado un principio con esta ley, con esta cuestión de amnistía, ¿ok? Para, bueno, amnistiar a todos los malandros y a todos los corruptos que se han enriquecido y han asesinado y han violado los derechos humanos. Pero ayer que se ha ido a discutir en segunda discusión para ya darle una luz a la gente, decir, mira, vale, si tenemos esperanza, los tipos quieren en realidad salir de esto. No, vale, los tipos no quieren salir de esto. Y cuando digo los tipos, ya yo voy a hablar claro. Cuando uno dice, vale, son los que están alrededor de Juan Guaidó, son los asesores de Juan Guaidó que lo tienen secuestrado. Ya no me lo cago. No me lo cago. Ya Juan Guaidó forma parte de esos asesores. Juan Guaidó es un muchacho ya grande, tiene 35 años, presidente de la Asamblea Nacional. No me digan, no, su juventud, su inexperiencia. Mire, hermano, el gran mariscal de Ayacucho, antes de los 30 años, luchó en Pichincha y selló la independencia de Ecuador. Simón Bolívar, bueno, fue declarado libertador en el año 1813, con 30 años de edad. Bueno, y para los cristianos, Jesucristo murió a los 33 años. Me va a decir entonces que Juan Guaidó, porque tiene 35 años, un muchacho, hay que perdonárselo a todos, no, mano. Ya ese discurso de que hay que perdonárselo porque es un muchacho de 35 años, no, ya él sabe lo que está haciendo. ¿Qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos? Presionar porque no estamos luchando solo contra Nicolás Maduro, sino también con mucha gente que se está vistiendo de opositores cuando en realidad lo que quiere es convivir con este mismo sistema. Aquí se debe producir una ruptura total contra este sistema, porque nada ganamos con
con sacar a Maduro y que venga otra clase tan igual a Nicolás Maduro a hacer lo mismo que viene haciendo Nicolás Maduro. Ya basta de socialismo, es el momento de los ciudadanos, es el momento de la libertad.